No levanté la voz cuando mi padre me llamó parásita. No golpeé la mesa ni exigí una disculpa. Solo lo miré desde el otro lado de la cena, la misma mesa que yo había pagado para reparar cuando la pata se partió el invierno pasado, e intenté entender cómo un hombre que una vez dijo que no podía sobrevivir sin mí podía ahora mirarme a los ojos y decirme que tenía que irme. Tu hermana viene con los niños, dijo. Como si eso lo explicara todo. Ya llevas demasiado tiempo aquí. Le pregunté si estaba bromeando. Sonrió. No, dijo. Hablo en serio. Me levanté y salí sin decir una sola palabra más. A la mañana siguiente, desperté con 48 llamadas perdidas. Y fue en ese momento cuando supe que algo había salido muy mal para ellos. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 34 años. Soy capitana del Ejército de los Estados Unidos. Y durante los últimos 3 años, había estado viviendo en una casa que jamás debió convertirse en mi campo de batalla. Esa noche no comenzó como una confrontación. Comenzó como algo ensayado. El tipo de cena donde todo se siente demasiado perfecto, como si los platos hubieran sido colocados con más cuidado que de costumbre, como si hasta el aire hubiera sido preparado con anticipación. Mi padre no cocina. No lo ha hecho desde que mi madre falleció. Pero esa tarde había pollo asado, puré de papas, incluso las judías verdes que ella preparaba los domingos. El olor me golpeó en el momento en que crucé la puerta. Cálido. Familiar. Pero algo en él se sentía fuera de lugar, como si no le perteneciera a él. Huele como la cocina de mamá, dije, dejando mi bolsa junto a la silla. Mi padre no me miró de inmediato. Solo asintió, casi demasiado casual. Pensé que estaría bien. Esa debió haber sido mi primera señal de alerta. Comimos en silencio durante los primeros minutos. No el silencio cómodo que solíamos compartir cuando los dos estábamos cansados, sino el tipo de silencio que se estira, que espera. Seguí notando pequeñas cosas. La forma en que mi padre miraba su teléfono constantemente. La forma en que evitaba el contacto visual cuando le pregunté por su cita con el médico. La forma en que aclaró su garganta 2 veces antes de finalmente dejar el tenedor sobre el plato. Emily, dijo, juntando las manos como si lo hubiera practicado. Tu hermana llamó. Por supuesto que llamó. Karen tenía una forma muy particular de aparecer en las conversaciones justo antes de que las cosas salieran mal. Mayor que yo por 5 años, Karen había pasado la mayor parte de su vida adulta flotando de una situación a otra. Trabajos que no duraban, relaciones que terminaban con alguien más recogiendo los pedazos, siempre a una crisis de distancia de necesitar ayuda. Y de alguna manera, a pesar de todo, siempre había sido a quien mi padre le abría las puertas con más facilidad. Ella y los niños vienen a quedarse, continuó mi padre. Hice una pausa a mitad de bocado, ya acomodándome mentalmente, ya haciendo espacio para ellos como siempre lo había hecho. Está bien, dije despacio. Podemos arreglar algo. El cuarto de huéspedes. Necesitarán más espacio, me interrumpió. Parpadeé. Nos arreglamos. Mi padre sacudió la cabeza. Y fue entonces cuando lo vi. No duda. No incertidumbre. Certeza. No, dijo. Necesitan estabilidad. Y luego exhaló, como si lo que venía a continuación fuera completamente razonable. Tú necesitas mudarte. Por un segundo, mi mente lo rechazó. No aterrizó. Solo quedó flotando entre los dos, absurdo y fuera de lugar. Solté una pequeña carcajada antes de poder detenerme. Estás bromeando, ¿verdad? Mi padre sonrió. No con calidez. No con arrepentimiento. Solo una sonrisa plana. No. Hablo en serio. Algo frío se instaló dentro de mí. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado. ¿Quieres que me vaya esta semana? Estarán aquí en unos días, dijo. Ya es hora, Emily. Llevas demasiado tiempo aquí. Demasiado tiempo.
Me recosté en la silla y lo estudié como si fuera alguien que acababa de conocer. He estado aquí porque tú no podías mantener este lugar funcionando solo, dije con calma. Porque después de que mamá murió, dejaste de abrir el correo, dejaste de tomar tu medicación a tiempo, dejaste de... Mi padre agitó la mano como si estuviera listando molestias sin importancia. Eso fue hace 3 años. Y he estado cubriendo la hipoteca durante 2 de esos 3 años, respondí. Su mandíbula se tensó. Actúas como si ayudar a tu propia familia te hiciera especial. No levanté la voz. No lo necesitaba. Actúo como si eso significara que no debería ser echada de la casa que ayudé a mantener en pie. Fue en ese momento cuando su expresión cambió. Cualquier suavidad que hubiera tenido, aunque fuera falsa, desapareció. Te has puesto demasiado cómoda aquí, dijo. Viviendo sin responsabilidades reales. No es sano. Lo miré fijamente. Soy oficial del ejército. Eso es tu trabajo, replicó mi padre con brusquedad. ¿Esto? Hizo un gesto alrededor del cuarto, hacia la casa, hacia todo lo que yo había sostenido en silencio. Esta no es tu casa. Y entonces lo dijo. Has estado viviendo aquí como una parásita. La palabra no golpeó como una bofetada. Aterrizó más profundo que eso. Como si algo estuviera siendo reescrito en tiempo real. Parásita. 3 años de facturas, reparaciones, carreras nocturnas a la farmacia, misiones canceladas, sacrificios silenciosos que nadie había pedido pero que alguien había necesitado. Todo reducido a eso. Sentí que algo se elevaba en mi pecho. Quizás rabia, quizás dolor. Pero no salió. Solo se asentó, pesado e inmóvil. Lo miré por última vez, buscando algo. Arrepentimiento. Duda. Cualquier señal de que no lo decía completamente en serio. No había nada. Así que me puse de pie. Entiendo, dije. Mi padre frunció el ceño, como si hubiera esperado más resistencia. Más emoción. Bien, respondió, casi aliviado. Mañana hablamos de la logística. Logística. Asentí una vez, me giré, y salí de la habitación antes de que pudiera decir algo más. No azoté la puerta. No hice una escena. Tomé mis llaves, salí a la fresca noche, y seguí caminando hasta que la casa desapareció detrás de mí. Conduje sin destino por un rato. La carretera se convirtió en largas extensiones de pensamiento silencioso. Seguí repasando la conversación. No las palabras exactas, sino el tono. La certeza. La forma en que mi padre ya había decidido quién era yo en esa casa. No una hija. No alguien que lo había sostenido durante los peores años de su vida. Solo alguien que se había quedado demasiado tiempo. Eventualmente aparqué frente a un supermercado. De los que abren toda la noche, con luces demasiado brillantes contra la oscuridad. Me quedé sentada con las manos sobre el volante, respirando despacio, dejando que la realidad se asentara en algo con lo que pudiera trabajar. Porque eso es lo que hago. Evalúo. Me adapto. No me rompo. Cuando volví esa noche, la casa estaba oscura y silenciosa. Pero ya no se sentía como mía. No de la manera en que lo había sido antes. Ni siquiera de la forma frágil en que me había convencido de que lo era. No volví a confrontarlo. No empaqueté todo de una vez. Solo fui a mi habitación, cerré la puerta, y me senté en el borde de la cama, mirando a mi alrededor el espacio que había reconstruido pieza a pieza durante 3 años. No parecía una estadía temporal. Parecía una vida. Y ese era el problema. Me acosté eventualmente. No porque estuviera cansada, sino porque no había nada más que hacer en ese momento. Mi mente no entró en espiral. Se agudizó. Porque en algún lugar entre esa mesa de cenar y esa habitación vacía, algo había cambiado. No, en él. En mí.
Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se sentía demasiado normal para lo que había cambiado. Por un segundo, casi lo olvidé. Luego mi teléfono vibró en mi mano y la realidad regresó de golpe. 48 llamadas perdidas. Mi padre. Mi hermana Karen. Números desconocidos. Miré la pantalla, mi pulgar sobre las notificaciones, mi pulso estable. No les había preocupado cuando creyeron que me iría en silencio. Entonces, ¿qué había pasado durante la noche para que me llamaran 48 veces? No contesté. Todavía no. Porque fuera lo que fuera que había salido mal para ellos, necesitaba entender exactamente qué era antes de decidir qué venía después. La gente suele creer que la traición es ruidosa. Que se anuncia con gritos, con puertas que se azotan, con palabras tan afiladas que puede señalar el momento exacto en que todo se rompió. Pero así no fue como ocurrió en mi casa. Sucedió en silencio. En pequeños cambios. En la forma en que alguien empieza a mirarte diferente mucho antes de decir nada en voz alta. Para cuando mi padre me llamó parásita, ya había reescrito 3 años de mi vida en algo irreconocible. No contesté esas llamadas de inmediato. Dejé el teléfono en mi mano mientras preparaba café en la misma cocina que yo había abastecido, limpiado y mantenido funcionando durante inviernos que casi cerraron el lugar. La tetera silbó. Los gabinetes que había repintado la primavera pasada capturaron la luz de la mañana. Todo se veía exactamente igual. Esa era la parte extraña. Nada en la casa reflejaba lo que acababa de ocurrir. Pero yo sí. Me apoyé contra la encimera y cerré los ojos por un momento. Y el pasado regresó, no como una niebla, sino en detalles demasiado específicos para ignorar. 3 años atrás, no había planeado regresar. Tenía un apartamento en otro barrio de la ciudad, pequeño pero mío, con un contrato de arrendamiento que había firmado después de mi segunda promoción. Tenía una rutina, un futuro que estaba construyendo silenciosamente, y suficiente estabilidad como para empezar a pensar en qué vendría después del ejército. Luego mi madre se enfermó. No fue gradual. No fue algo para lo que pudiéramos prepararnos. Un mes estaba manejando todo como siempre lo había hecho, y al siguiente estaba en una cama de hospital, con mi padre sentado a su lado con cara de que alguien le había quitado el suelo de debajo de los pies. Mi madre murió a principios de primavera. Después del funeral, mi padre no se derrumbó de una manera que la gente pudiera ver. No lloró en público. No pidió ayuda. Simplemente se detuvo. Dejó de abrir facturas, de contestar llamadas, de prestar atención a las cosas que necesitaban atención. La casa empezó a seguirle el mismo camino. Recuerdo la primera vez que volví y noté la pila de correos sin abrir sobre la mesa. Avisos en rojo mezclados con sobres ordinarios, todos ignorados. La caldera no funcionaba bien. El fregadero de la cocina tenía una gotera lenta. Había comida en el refrigerador que se había echado a perder hacía días, quizás más. Mi padre estaba sentado en la sala viendo un programa que claramente no seguía, con la mirada perdida. «No me llamaste», le dije. Se encogió de hombros. No pensé que fuera tan grave. Lo era. Me dije a mí misma que me quedaría unas semanas. Solo el tiempo suficiente para estabilizar las cosas. Hice una maleta, llamé a mi arrendador y puse mi contrato en pausa. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses en años. Me hice cargo de todo. Los pagos de la hipoteca que mi padre seguía olvidando. Los impuestos a la propiedad que venían con recargos porque estaban atrasados. La caldera que finalmente se rindió en pleno invierno, yo pagué eso. La reparación del techo la primavera siguiente, yo la cubrí también. Configuré pagos automáticos, organicé papeleo, limpié años de cosas descuidadas. Y en medio de todo eso, seguí cumpliendo con mi trabajo. Mañanas tempranas en la base, días largos, ejercicios de entrenamiento, informes, responsabilidades que no hacían pausas solo porque mi vida personal había cambiado. Me adapté. Eso es lo que siempre he hecho.
Cocinaba. Me aseguraba de que mi padre comiera. Controlaba su medicación cuando él olvidaba. Lo llevaba a las citas cuando decía que no necesitaba ayuda, pero claramente sí la necesitaba. Y por las noches, cuando todo finalmente se calmaba, nos sentábamos en la sala, a veces en silencio, a veces viendo los mismos programas que veíamos cuando mi madre todavía estaba allí. De vez en cuando, mi padre me miraba y decía, no sé qué haría sin ti. Yo le creía. Ese fue mi error. Porque en algún punto del camino, lo que yo hacía dejó de verse como apoyo y empezó a verse como algo esperado. Luego conveniente. Luego invisible. Karen, en cambio, siguió siendo exactamente lo que siempre había sido, alguien que aparecía cuando necesitaba algo y desaparecía cuando las cosas requerían esfuerzo. Llamaba de vez en cuando, se mantenía lo suficientemente conectada. Siempre había una razón por la que no podía pasar. Los niños, el trabajo, algo que sonaba como si estuviera intentando, aunque no lo estuviera. Mi padre nunca lo cuestionaba. Siempre tenía una explicación lista para ella. Está haciendo lo que puede. Tiene mucho en su plato. Ya lo resolverá. Y cuando no lo resolvía, cuando las cosas inevitablemente volvían a desmoronarse, siempre había un entendimiento tácito sobre dónde podía aterrizar Karen. Ese entendimiento era mi vida. Empecé a notar el cambio meses antes de esa cena. No fue una sola cosa. Fue un patrón. Mi padre empezó a hacer más preguntas sobre mi horario, cuándo estaría en la base, cuándo estaría fuera. No de manera casual, sino específicamente, como si estuviera organizando algo a mi alrededor. La casa cambió en pequeñas formas. Un armario vaciado sin explicación. Cajas apareciendo en el garaje. Un colchón extra apoyado contra la pared una tarde cuando llegué de un turno nocturno. ¿Para qué es eso?, pregunté. Es algo que Karen podría necesitar, dijo rápidamente, sin mirarme a los ojos. Podría. No, sí. Hubo llamadas telefónicas que atendía en el otro cuarto. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Una vez lo escuché reír de verdad, de una manera que no había escuchado desde antes de que muriera mi madre. Me quedé en el pasillo escuchándolo y me di cuenta de que yo no era parte de lo que fuera que era eso. La primera vez que me pidió que hiciera espacio en mi armario, lo presentó como algo temporal. Por si acaso, dijo. Ya sabes cómo pueden ponerse las cosas. Asentí aunque algo no me cuadraba. Moví algunas cosas, guardé ropa que no usaba con frecuencia. Me dije que no era nada, porque la alternativa era admitir que algo estaba cambiando de una manera que yo no podía controlar. Una semana después, llegué a casa y encontré 2 de mis cajas selladas cerca de la puerta al sótano. Solo te estaba ayudando a organizarte, dijo. Organizarte. Esa palabra se quedó conmigo. La verdad es que lo vi venir. No el momento exacto, no las palabras exactas, pero sí la dirección. Solo que no me permití creer que llegaría tan lejos, que borraría todo lo que yo había hecho con tanta facilidad, que elegiría la conveniencia sobre la realidad. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. De pie en esa cocina a la mañana siguiente, con el teléfono aún vibrando de vez en cuando con otra llamada perdida, me di cuenta de algo más. No habían esperado que me fuera de la manera en que lo hice. No habían esperado silencio. Habían esperado una reacción, lágrimas, argumentos, negociación, algo que pudieran manejar, redirigir, controlar. En cambio, no les di nada. Y ahora, por primera vez, eran ellos quienes intentaban contactarme. Finalmente tomé el teléfono y revisé los mensajes sin abrirlos. El nombre de mi padre aparecía una y otra vez. El de Karen también. Unos cuantos números desconocidos que no reconocí. Urgencia. No preocupación. Hay una diferencia. Dejé el teléfono sobre la encimera y miré a mi alrededor por la cocina una vez más. El lugar que yo había mantenido funcionando. El lugar que me había convencido de que seguía siendo, de alguna manera, mío. Ya no lo era.
Pero eso no significaba que yo fuera quien había perdido todo. Solo significaba que había cargado con más de lo que debía durante demasiado tiempo. Y si algo había salido mal para ellos durante la noche, entonces quizás, por primera vez en 3 años, el peso había cambiado de lugar. No los llamé de vuelta. No porque no me importara, no porque no estuviera enojada, sino porque por primera vez en mucho tiempo entendía algo con claridad. La emoción era exactamente para lo que ellos estaban preparados. El pánico, la culpa, una reacción que pudieran hablar por encima, reformular o desestimar. Para lo que no estaban preparados era para el silencio. Pasé esa mañana como he pasado la mayor parte de mi vida adulta, evaluando en silencio. Me serví otra taza de café, me senté a la mesa y abrí mi laptop. La casa estaba quieta. Sin pasos, sin voz desde la sala. Mi padre ya se había ido. Eso solo me decía que algo estaba fuera de lo normal. Él nunca salía temprano a menos que tuviera una razón. Entré a la cuenta bancaria conjunta del hogar, la que yo había configurado para poder manejar las facturas sin tener que recordárselo cada semana. No estaba buscando nada específico al principio, solo confirmando patrones. Luego lo vi. Un retiro de $4,000. 2 días atrás. Me recosté ligeramente en la silla, dejando que el número se asentara. Eso no era rutinario. No eran servicios ni mantenimiento. Era deliberado. Seguí desplazándome. Transacciones pendientes. Una mueblería. Confirmaciones de entrega. 2 camas individuales. Un camarote. No para mis necesidades. Ya arreglado. Exhalé despacio, con los dedos sobre el teclado. La claridad fría de la noche anterior se agudizó en algo más preciso. Esto no era una conversación que se había salido de control. Esto era un plan. Cerré la pestaña bancaria y abrí la cuenta compartida del escritorio del hogar, un sistema antiguo que mi padre aún usaba de vez en cuando porque nunca se adaptó del todo a manejar las cosas digitalmente. No esperaba mucho. No era lo suficientemente organizado como para esconder cosas bien, pero tampoco era del tipo que llevara registros detallados. Aún así, revisé. Bandeja de entrada, nada. Carpeta de enviados. Ahí estaba. Un hilo con el asunto, planificación de la mudanza. Mi nombre no estaba en él. Mi padre, Karen, y una dirección de correo electrónico que no reconocí. Probablemente su arrendador. Quizás alguien ayudando a coordinar la logística. Hice clic. El primer mensaje era de Karen: llegaremos el viernes. Solo necesitamos asegurarnos de que todo esté listo. Los niños están agotados de tanto moverse. Mi padre respondió: el cuarto estará despejado. Emily no será un problema. Me detuve. No será un problema. Había más mensajes. Sería más fácil si ella ya se ha ido antes de que llegues, escribió Karen en otro correo. No quiero que los niños estén en medio de la tensión. Mi padre respondió: yo me encargo. Ella entiende. Leí esa línea 2 veces. Ella entiende. Me recosté en la silla, mirando la pantalla, sintiendo que algo cambiaba. No emocionalmente, sino estructuralmente. Como una pieza de un sistema que finalmente encajaba en su lugar. Porque ahora sabía que no les había preocupado hacerme daño. Les había preocupado la inconveniencia. Seguí desplazándome. Un mensaje sobresalía más que el resto. Era más corto, casi casual. Una vez que ella se vaya, la casa por fin podrá sentirse como un hogar otra vez. No reaccioné de inmediato. Solo lo leí una vez más. Y luego otra vez más. Como un hogar otra vez. Como si yo hubiera sido algo temporal. Algo en el camino. No la persona que había mantenido esa casa funcional cuando dejó de serlo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí quedó completamente quieto. No, roto. Recalibrado.
Cerré la laptop. No porque estuviera abrumada, sino porque ya había visto suficiente. La historia estaba clara ahora. Ellos ya habían decidido quién era yo. Ahora yo necesitaba decidir quién iba a ser yo. Me levanté, caminé a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. El espacio se sentía diferente ahora. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque ya no lo estaba mirando como alguien que pertenecía allí. Lo estaba mirando como alguien que estaba siendo removida. Esa distinción importa. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono de nuevo. 48 llamadas perdidas, algunos mensajes de voz, mensajes acumulándose. No los abrí. En cambio, me desplacé hasta un contacto diferente. Sophie Lane. No habíamos hablado en años. No desde un programa de entrenamiento por el que ambas pasamos al principio de nuestras carreras. Pero sabía dónde había terminado Sophie. Derecho de propiedad. Disputas de inquilinos. El tipo de trabajo en el que la gente solo piensa cuando las cosas salen mal. Presioné llamar. Sophie contestó al tercer tono. Emily. Hola, Sophie. Necesito un consejo. Hubo una pausa al otro lado. No de duda, sino de atención. Adelante. No lo suavicé. No omití nada. Le expliqué todo. Los pagos, las reparaciones, los años que había vivido allí, la conversación de la noche anterior, los correos que acababa de leer. Sophie no me interrumpió. Cuando terminé, tomó una respiración. Bien, dijo. Lo primero, no eres simplemente una huésped en esa casa. Lo suponía. Has establecido residencia. La contribución financiera lo refuerza. Él no puede echarte legalmente a corto plazo. No sin notificación y proceso adecuados. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Aunque la casa esté a su nombre? Sí. La propiedad y la ocupación no son lo mismo. Eso importó más de lo que esperaba. ¿Y el dinero? Si puedes documentar contribuciones consistentes vinculadas a la propiedad, hipoteca, reparaciones, servicios, tienes influencia. No te da propiedad automáticamente, pero te da posición. Posición. Otra palabra importante. Sophie continuó, con un tono que se volvió ligeramente más preciso sin enfriarse. La pregunta más grande es qué quieres hacer con esa influencia. Miré a mi alrededor la habitación, las cajas que habían empezado a aparecer, la vida que había pausado 3 años atrás. No me quedo, dije. Bien, respondió ella de inmediato. Entonces esto no se trata de aferrarse a un espacio. Se trata de condiciones. Condiciones. Eso tenía sentido. ¿Puedes ayudarme a delinear esas condiciones? Puedo, dijo Sophie. Pero Emily, necesitas tener claro algo. Si avanzas con esto, cambia la dinámica de manera permanente. Casi sonreí. Eso ya ocurrió. Hablamos otros 30 minutos. Lenguaje legal, documentación, opciones. Sin emoción, sin lo personal. Solo hechos. Cuando colgué, no me sentí más liviana. Me sentí enfocada. Abrí una pestaña nueva en mi laptop y empecé a organizar todo. Extractos bancarios, recibos, facturas de reparaciones, pagos de impuestos. 3 años de prueba silenciosa. Para el mediodía, tenía una carpeta iniciada. Para la tarde, tenía una lista. Y para cuando el sol empezó a ponerse, entendía algo con claridad. Ellos pensaban que yo me iría quebrada. Pensaban que haría las maletas apresuradamente, que quizás discutiría, que quizás lloraría y desaparecería en cualquier espacio que pudiera encontrar a último momento. Pensaban que esto sería simple. Estaban equivocados. Porque en algún lugar entre esa mesa de cenar y ese momento, yo había dejado de ser la hija que sostenía todo sin cuestionarlo. Y me había convertido en alguien completamente diferente.
Alguien que no reaccionaba. Alguien que se preparaba. No me apresuré. Esa fue la primera decisión que tomé después de colgar con Sophie. No reaccionar rápido, no actuar desde la emoción, no dejar que la urgencia, su urgencia, marcara el ritmo de lo que venía después. Había pasado 3 años ajustando mi vida alrededor de la inestabilidad de otra persona. No iba a cometer el mismo error de nuevo. En cambio, planifiqué. El jueves por la noche, hice una sola maleta. No todo. Solo lo que necesitaba de inmediato. Algunos uniformes, documentos esenciales, mi laptop y un cambio de ropa. El resto se quedó exactamente donde estaba. Si alguien hubiera pasado frente a mi habitación, habría parecido sin cambios. Eso era intencional. El viernes por la mañana, mi padre salió temprano. Escuché su camioneta arrancar antes de levantarme de la cama. El motor funcionó más tiempo que de costumbre, como si estuviera revisando algo en su teléfono, y luego finalmente arrancó. No fui a la ventana. No lo necesitaba. Ya sabía a dónde iba. Karen y los niños llegaban en avión esa mañana. La sincronización era casi lo suficientemente precisa como para ser impresionante. Esperé 10 minutos después de que el sonido de la camioneta se desvaneciera. Luego me levanté y me moví sin dudarlo. Sin segundas dudas, sin pausa emocional. Solo ejecución. Primera llamada, el cerrajero. Lo había reservado la noche anterior. Llegó a las 9:30 exactamente. Puntual. Un hombre tranquilo de unos 40 años que no hacía preguntas innecesarias. Lo recibí en la puerta, le entregué el papeleo que Sophie me había ayudado a preparar y me hice a un lado. ¿Segura de esto?, preguntó. No de manera desafiante, solo por protocolo. Sí. Asintió una vez y se puso a trabajar. El sonido de taladros y metal cambiando resonó por la casa, afilado y práctico. Me quedé de pie en el pasillo con los brazos cruzados, escuchándolo. No con satisfacción, no con rabia. Solo conciencia. Cada vuelta de esa cerradura era un límite que debería haber establecido hace mucho tiempo. A las 11, todas las cerraduras exteriores habían sido reemplazadas. Las probé yo misma una por una. Puerta principal, puerta trasera, acceso al garaje. ¿Seguras? Segundo paso, los servicios. Llamé a cada compañía directamente. Electricidad, agua, internet, cualquier cosa bajo mi nombre o vinculada a mis cuentas. No los corté abruptamente. No me interesaba crear el caos. Simplemente eliminé mi responsabilidad. Transferí la facturación, establecí fechas de finalización, documenté todo. El sistema que había construido para mantener esa casa funcionando silenciosamente, lo desmantelé con el mismo cuidado con el que lo había construido. Tercer paso, la documentación. Imprimí todo. Transferencias bancarias, facturas, recibos. 3 años de registros financieros que contaban una historia que nadie en esa casa se había molestado en reconocer. Los organicé en una carpeta, limpia, clara, indisputable. Encima de ella, coloqué una carta que Sophie había redactado, formal y precisa, delineando mi posición legal y las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a discutir un reembolso. Sin amenazas. Sin emoción. Solo hechos. Agregué una línea escrita a mano en la parte superior. Si fui suficientemente buena para pagar por esta casa, fui suficientemente buena para ser tratada con respeto. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina, exactamente donde nos habíamos sentado la noche anterior. Luego caminé por la casa una última vez. No despacio, no con nostalgia. Solo una vez, de habitación en habitación. La sala donde mi padre solía sentarse después de cenar, mirando el televisor sin verlo realmente. La cocina que había reorganizado más veces de las que podía contar. El pasillo donde las paredes todavía sostenían fotografías de una versión de nuestra familia que ya no existía. No tomé nada que no fuera mío. Esa parte importaba.
A las 12:15, cerré la puerta principal detrás de mí y subí a mi carro. No miré atrás. A las 12:38, llegó la primera llamada. Vi el nombre de mi padre en la pantalla, pero no contesté. Luego otra. Y otra más. Karen. Números desconocidos. Los mensajes de voz empezaron a acumularse. Los mensajes de texto también. Para cuando entré al estacionamiento de mi nuevo apartamento, un pequeño segundo piso sobre un dúplex tranquilo, ya había perdido la cuenta. Subí con mi maleta, abrí la puerta y entré. No era impresionante. Los pisos estaban gastados. La iluminación de la cocina era terrible. El espacio era más pequeño que cualquier lugar en el que hubiera vivido desde mis primeros 20. Pero estaba silencioso. Y era mío. Dejé la maleta en el suelo, me apoyé contra la encimera y finalmente miré mi teléfono. 48 llamadas perdidas. El número se sentía casi simbólico. Las mismas personas que estaban listas para removerme de sus vidas sin dudarlo ahora intentaban desesperadamente comunicarse conmigo. Escuché un mensaje de voz. El de mi padre. Su voz estaba tensa, apretada, de una manera que no había escuchado antes. Emily, ¿dónde estás? Las llaves no funcionan. ¿Qué hiciste? Llámame ahora. Sin disculpa. Solo confusión. Exhalé despacio y volví a dejar el teléfono. A las 2, regresé. No porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. Me tomé mi tiempo para llegar. Cuando doblé hacia la calle, los vi de inmediato. Mi padre estaba parado en el porche delantero con el teléfono en la mano, su postura rígida. Karen paseaba nerviosa cerca de la entrada, con la voz elevada y una mano presionada contra la frente. 2 maletas descansaban junto a la puerta. Los niños estaban cerca, cansados y confundidos, mirando todo sin entender que había salido mal. Y luego estaban los vecinos. Sin mirar directamente, solo presentes. Trabajando en sus jardines un poco más despacio de lo habitual. Escuchando sin parecer que escuchaban. Aparqué al otro lado de la calle y bajé del carro. En el momento en que mi padre me vio, algo en su expresión pasó de la rabia a la incredulidad. Emily, llamó, dando un paso al frente. ¿Qué hiciste? Caminé por la entrada con calma, con paso firme. Aseguré mi residencia, dije. Karen soltó una risa brusca. ¿En serio? Acabamos de llegar y las puertas no abren. Lo sé. Mi padre sacudió la cabeza como si intentara reiniciar la situación en algo que pudiera controlar. No puedes encerrarnos fuera de la casa. Lo miré a los ojos. Durante 3 años he estado pagando por esta casa, dije con calma. Manteniéndola funcional. No tenías problema con eso. Eso no la hace tuya, replicó mi padre. No, concordé. Pero sí significa que tengo derechos. Karen se acercó más, con la voz más afilada ahora. Tenemos niños aquí, Emily. Necesitan un lugar donde quedarse. La miré brevemente a ella, luego de vuelta a mi padre. Eso es algo que deberían haber considerado antes de planear mi remoción como si fuera un inconveniente de agenda. Mi padre lo intentó de nuevo, cambiando su tono hacia algo más enérgico. Esto es ridículo. Dame la llave. Metí la mano al bolsillo y saqué una sola llave. Solo una. La sostuve hacia él. Esta permite la entrada, dije. No me interesa dejar niños afuera. Mi padre la tomó con la mano apretada alrededor del metal. Pero todo lo demás, continué, se va a manejar de manera adecuada. Legalmente. La carpeta sobre la mesa de la cocina lo explica. Karen frunció el ceño. ¿Qué carpeta? Ya la verán. Mi padre me miró, buscando algo. Una apertura, una debilidad, alguna versión de mí que aún pudiera manejar. No la encontró.
Por primera vez en mucho tiempo, yo no era la que se estaba ajustando. Eran ellos. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Me eché hacia atrás, dándoles espacio para entrar a la casa, para ver exactamente lo que yo había dejado atrás. Luego me giré y caminé de vuelta a mi carro. Detrás de mí, escuché sus voces elevarse. La confusión convirtiéndose en argumento. El argumento convirtiéndose en algo más ruidoso. No me detuve. Porque por primera vez en 3 años, nada de eso era mío para arreglar. 6 meses después, el silencio ya no se sentía extraño. Se sentía ganado. El apartamento todavía tenía la iluminación terrible en la cocina. Nunca la arreglé. Había algo en ese resplandor suave y desigual por las noches que me recordaba que no necesitaba que todo fuera perfecto para que fuera mío. Los pisos crujían cuando caminaba descalza por las mañanas, y la ventana sobre el fregadero dejaba entrar justo la luz suficiente para hacer que el café se sintiera como un ritual y no como una rutina. Dejé de disculparme por el espacio. Eso era nuevo. El trabajo también cambió. No de la noche a la mañana, sino de manera constante. Sin el tirón constante de responsabilidades esperándome en casa, empecé a decir que sí a misiones que antes habría rechazado. Ciclos de entrenamiento extendidos, evaluaciones de liderazgo, oportunidades que requerían más tiempo, más enfoque, cosas a las que me había retirado silenciosamente cuando mi vida estaba dividida en 2. A los 3 meses, conseguí el ascenso que una vez había pospuesto. No se sintió como redención. Se sintió como alineación. No estaba poniéndome al día con nada. Simplemente estaba avanzando de nuevo. Las llamadas de mi padre no pararon de inmediato. Durante las primeras semanas, llegaban casi a diario. Mensajes llenos de frustración, confusión, a veces rabia. Ocasionalmente había algo más suave, un intento de conversación que se quedaba justo antes de la responsabilidad. No ignoré todo. Respondí cuando importaba. Pero no volví. El proceso legal se movió como siempre lo hacen estas cosas, lento, estructurado, basado en documentación en lugar de emoción. La carpeta que dejé hizo exactamente lo que debía hacer. Desplazó la conversación de lo personal a lo fáctico, del control a la negociación. Sophie manejó la mayor parte. No dramatizó nada. No escaló innecesariamente. Solo se aseguró de que los términos fueran claros y de que cada contribución que yo había hecho fuera reconocida de una manera que no pudiera ser descartada. Hubo argumentos de su parte. No necesitaba escucharlos para saberlo. Puedes predecir ese tipo de reacción cuando la gente se ve obligada a confrontar algo de lo que se benefició pero que nunca valoró. Karen fue quien más resistió. Eso no me sorprendió. Por lo que supe, principalmente a través de breves actualizaciones inevitables, la transición a la casa no había salido de la manera que ella esperaba. 2 niños en un espacio que ya estaba tensionado antes de que llegaran. Gastos acumulándose más rápido de lo que los planes podían seguir. Un ritmo que requería consistencia, algo que Karen nunca había construido realmente en su vida. Mi padre intentó mantener las cosas unidas al principio. Esa parte me sorprendió menos. Siempre había creído que la estructura podía mantenerse solo con voluntad, que si insistía lo suficiente, las cosas se asentarían en su lugar. Pero los sistemas no funcionan con creencias. Funcionan con esfuerzo, con tiempo, con atención a detalles que la mayoría de las personas no nota hasta que dejan de ser atendidos. Los servicios que yo había transferido no se cortaron, pero las facturas no desaparecieron tampoco. El mantenimiento que yo solía rastrear no dejó de necesitar atención. Las pequeñas cosas, las que mantienen una casa funcional sin que nadie piense en ello, empezaron a acumularse. Y por primera vez en 3 años, yo no estaba ahí para absorberlas. Esa es la parte que la gente malentiende de situaciones como esta. La venganza no siempre es una acción. A veces es la eliminación de una. La ausencia del esfuerzo donde el esfuerzo solía existir. Me enteré de los argumentos en fragmentos. Pagos perdidos. Confusión sobre horarios.
Una reparación que tardó demasiado porque nadie sabía a quién llamar ni cómo priorizarla. Nada suficientemente dramático como para armar una escena desde afuera. Solo fricción. Fricción silenciosa y constante. El tipo que desgasta a las personas con el tiempo. Vi a mi padre por primera vez 6 meses después de irme. Era un martes. La lluvia acababa de empezar cuando entré al estacionamiento de la farmacia después del trabajo. Casi no lo reconocí al principio, no porque se viera completamente diferente, sino porque algo en él había cambiado. Se veía más pequeño. No físicamente. Estructuralmente. Como si la certeza que solía cargar se hubiera adelgazado bajo la presión. Estaba parado cerca del mostrador con una bolsa de prescripción, mirando algo en su teléfono. Cuando levantó la vista y me vio, hubo una pausa, solo un segundo, donde ninguno de los dos se movió. Luego asintió. Emily. Hola. No nos abrazamos. No buscamos nada que no estuviera ahí. ¿Cómo has estado?, preguntó. La pregunta se sentía neutral. No cargada, no defensiva. Ocupada, dije. Bien. Mi padre asintió de nuevo, más despacio esta vez. Escuché que te ascendieron. ¿Así es? ¡Qué bien! Dudó como si estuviera decidiendo si decir algo más. Tu madre habría estado orgullosa. Por un momento, algo en mí cambió. No lo suficiente como para deshacer nada, pero sí lo suficiente para reconocer que parte de él todavía recordaba cómo decir lo correcto. Gracias, dije. Nos quedamos de pie en medio de un pasillo de farmacia, rodeados de estantes llenos de cosas que la gente compra para solucionar problemas pequeños, sin ninguno de los dos pretendiendo que este era uno de ellos. Vi una de tus tarjetas, agregó después de un momento. En la panadería de Men. Parpadeé. ¿Mis tarjetas? Estás ayudando a personas con finanzas, ¿verdad? Asentí. Había empezado como algo pequeño, un proyecto paralelo en el que llevaba pensando mucho antes de que todo cambiara. Ayudar a personas, principalmente mujeres, a organizar sus finanzas después de grandes disrupciones en sus vidas. Divorcios, deudas, transiciones para las que nadie se prepara. Creció más rápido de lo que esperaba. Sí, dije. Algo así. Mi padre asintió de nuevo, mirando brevemente hacia abajo antes de encontrarse con mis ojos. Qué bien, dijo en voz baja. Siempre fuiste organizada. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento pleno. Pero era más de lo que había ofrecido antes. Y por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba que fuera más que eso. La sanación no se trata de conseguir las palabras exactas que crees merecer. Se trata de ya no necesitarlas para seguir adelante. Debo irme, dije después de un momento. Sí, respondió él. Yo también. No acordamos una fecha para vernos de nuevo. No intentamos reparar nada en ese instante. Algunas cosas no se reconstruyen de esa manera. Mientras caminaba de vuelta a mi carro, la lluvia arreció ligeramente, golpeando el pavimento con un ritmo constante. Me senté detrás del volante por un momento antes de encender el motor, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor de nuevo. No vacío. Solo claro. Hay algo que nadie te dice sobre la lealtad. Hablan de ella como si siempre fuera una virtud. Como si quedarse, sacrificarse, sostener las cosas sin importar el costo fuera inherentemente bueno. Pero la lealtad sin límites no es fortaleza. Es permiso. Permiso para tomar, para esperar, para asumir que siempre estarás ahí para recoger lo que los demás dejan caer. Yo solía pensar que ser necesaria significaba ser valorada. No es así. Ser necesaria solo significa que alguien se beneficia de tu presencia. Ser valorada significa que reconocen lo que das antes de que desaparezca. Hoy en día, mi vida no es perfecta. Pero es mía. Construida sobre decisiones que tomé sin pedir permiso para existir en mi propio espacio.
Y si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es esto. El amor nunca debería requerirte que desaparezcas. Si esta historia te resonó. Si alguna vez has estado en un lugar donde diste más de lo que recibiste, donde la lealtad empezó a sentirse como obligación, me gustaría saber de ti. Cuéntame desde dónde estás viendo esto y qué parte de esta historia te resultó familiar. Y si quieres más historias como esta, reales, sólidas, del tipo que se quedan contigo mucho después de que terminan, asegúrate de estar aquí para la próxima. Apenas estamos comenzando.